Ok, muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Esta noche tenemos la última lección del curso La llegada del Salvador. Entonces, gracias por estar aquí esta noche. Ah, y como siempre, vamos a empezar con una oración y después voy a compartir un poco sobre la lección esta noche. Oremos. No hay amor como el tuyo, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas y no comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Amén. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí esta noche. Esta noche el título de la lección es Predicando y Sanando. Unas historias pequeñas de Marcos 1, 16 a 39. Entonces, tenemos otros que están entrando en este momento. Bienvenidos a todos. Am, Muchas gracias por estar aquí esta noche. Estos son los objetivos que tenemos esta noche. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Marcos 1, 16 a 39. Entonces, esto es la historia de esta noche. Una parte de esta historia, pues, es la parte de contar y ustedes van a tener la oportunidad de contar en grupos pequeños. Van a elegir una de las historias y compartirla con otros en un grupo pequeño. Después vamos a hablar un poquito sobre el propósito de los milagros de Jesús y la necesidad de milagros hoy día. Y finalmente, después de estos objetivos, voy a compartir un poquito de Academia Cristo y el proyecto final otra vez. Y para tener tiempo para preguntas al fin de la clase. Entonces, tal vez esta noche sería un poco más de una hora am, para las preguntas y la conversación sobre el proyecto final también. Am, pero sí, podemos empezar ahora. Gracias por estar aquí. Esta noche empezamos con captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Esta noche tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiénes son los demonios? ¿Quiénes son los demonios? ¿Vladimir? Sí, los demonios son los ángeles caídos, profesor. Gracias, Vladimir. Sí, ángeles caídos. Excelente. Entonces sí, son ángeles que se rebelaron contra Dios bajo el liderazgo del diablo. Tenemos este versículo de Judas 6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Su hogar, Jesús dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Podemos ver esto en Mateo 25, versículo 41. Luis, ¿algo más para compartir? Sí, profe, buenas noches. Para compartir acá sobre qué es los demonios, como lo acaba de expresar, son ángeles caídos, ¿cierto? Son espíritus inmundos, como nos dice aquí la palabra en Marcos. Espíritus que quieren dañar toda la obra de Dios. Son espíritus que hay que tener mucho cuidado con ellos.
porque nuestra lucha, lo dice la palabra de Dios, no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, huestes. Sí, se cortó un poco al fin, Luis, el audio un poco, pero sí, gracias por compartir esto sobre los demonios, los espíritus. Sí, ahora sí, puedo escuchar. Sí, bueno, como estaba compartiendo y Parece que otra vez se cortó, no sé por qué. Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, inmundos, huestes, principados de maldad. Y son estos los que nos llevan allí siempre que quieren eh, dañar toda la obra de Dios. Ellos quieren eso, pero Dios es grande y maravilloso y nos ha dado la autoridad para en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sacarlos. Ujú. Muy Gracias, bien. profe. Gracias, Luis. Sí, entonces voy a compartir un poco más sobre el líder y algunas cositas en cómo combatir a los demonios. Pero tenemos, sí, el líder de los demonios, el diablo, se llama calumniador, Satanás, adversario, eso es el significado, el acusador. Estos son todos los nombres o descripciones del diablo. Homicida, padre de mentiras, príncipe de este mundo, obra por medio de hipócritas, falsos maestros, y explota los puntos débiles de los creyentes para hacerlos pecar. Entonces, ¿cómo combatir al diablo y los demonios? La palabra de Dios es nuestra armadura espiritual. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando estaba en el desierto, ah, en esta historia con la tentación del diablo, está diciendo, escrito está. Siempre está hablando de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es nuestra armadura espiritual contra el diablo y los demonios. Y tenemos esta confianza también. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3, versículo 8. Entonces, tenemos esto para el captar hoy, esta noche, porque en la historia esta noche tenemos el ejemplo del Espíritu. Cuando Jesús está predicando y sanando en Galilea. Entonces, esto es la conexión esta noche con este captar y la historia esta noche. Continuamos entonces con la próxima parte de las 4C. Vamos a contar la historia ahora y esto es uno de los objetivos que tenemos esta noche. Practicar el contar usando una historia de Marcos 1, 16 a 39. Entonces, pues ustedes van a tener la oportunidad de contar una historia en sus grupos pequeños. Entonces, pueden elegir cualquier de las historias pequeñas de esta sección de la Biblia. Jesús llama a los discípulos. Esto es de Marcos 1, 16 a 20. Jesús sana a un hombre con un espíritu maligno. Marcos 1, 21 a 28. Jesús sana a la suegra de Simón. Marcos 1, 29 a 31. Y la última historia, el ministerio de Jesús, o la última parte. Marcos 1, 32 a 39. Entonces, espero que ustedes ya han preparado una historia para compartir.
en sus propias palabras, sino también pueden leer una historia de sus Biblias. Pero esto es una oportunidad de practicar esta parte de las 4C de contar. Entonces, y también las divisiones o los títulos de estas historias tal vez son diferentes en sus Biblias. Entonces, está bien si es un poco diferente. Aquí en mi Biblia tengo el llamamiento de los primeros discípulos y Jesús expulsa a un espíritu maligno. Pero después de esto no dice algo de la suegra, pues no es un título, habla de la suegra de Simón, pero simplemente es Jesús sana a muchos enfermos. Entonces, si es diferente en sus Biblias, está bien. Solo es la oportunidad para practicar una historia con los demás en sus grupos pequeños. Entonces, cada persona va a contar la historia en su grupo pequeño y no es no es un tiempo para, pues si ustedes tienen tiempo, pueden hablar más de cada historia, pero no es un requisito en este momento en los grupos pequeños, solo es una oportunidad de compartir una historia usando sus propias palabras o leyendo de la Biblia. Hay una pregunta antes de ir a sus grupos pequeños. Luis, y después vamos a ir a los grupos. Profe, esto se puede comenzar con algo de que uno le haya sucedido. Sí, Luis, ¿quiere un ejemplo antes o qué es la pregunta? Sí, digamos que, por ejemplo, profe, pues estamos aquí entre todos y compartiendo todos, y ya uno es transformado, pues porque Cristo lo llamó allí, pero cuando yo no conocía al Señor, tuve experiencias las cuales en vez de buscar a Cristo, busqué fue al adversario, y esto fue lo que sucedió en mi vida, y me llevó a un caos de mi vida, que el que me rescató fue Cristo. Sí, gracias, Luis. Pues lo que podemos hacer es en sus grupos pequeños, si hay más preguntas, espero que las otras personas en sus grupos puedan ayudar con las preguntas. Simplemente van a contar una historia, cada persona, una historia pequeña de esta sección de la Biblia y también, si no ha preparado una historia biblia, puede leer directamente de su Biblia. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Hay 3 o 4 personas en cada grupo. Entonces van a tener como 10 minutos en sus grupos pequeños y después vamos a regresar para hablar de las preguntas de considerar y consolidar. Entonces los grupos están abiertos. Hay 5 grupos y 3 o 4 personas en cada grupo. Tiene que tocar la pantalla de su dispositivo para entrar su grupo pequeño.
Pues todavía tenemos Ebert, Delia Rosa, María Silva, Marlene, Natalia. Ustedes pueden ir a sus grupos pequeños ahora para contar la historia. María Silva, Ebert. Ustedes pueden entrar a su grupo pequeño. Sí, o también podemos tener un grupo aquí. María Silva está ahí. ¿Está con nosotros o no? Eber también está con nosotros o no? María Silva. Y a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que caminó toda Galilea, predicando en la sinagoga y arrojando a los demonios. Ahí termina entonces, como lo tengo en la Biblia, a como yo lo expliqué. Correcto, muy bien, hermana. Muchas gracias por compartir la palabra. Sí. Bendiciones. Ahora le toca a Andreina. Ah, bueno. Pues sí. Bueno, yo escogí Marcos 21-28, Ajá, donde Jesús sana a un hombre que está poseído. ajá. Entonces dice, se encontraba Jesús en Capernaum y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas lo hacían. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron sorprendidos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Amén. Eso es un escrito de mis propias palabras, de lo que leí de la historia. Bien, hermanas, creo que sigo yo. Listo, sí, señor. Yo escogí Marcos 10:46, 52, donde Jesús sana o le da la vista a Bartimeo. Esta historia me impactó bastante porque Bartimeo nunca se imaginó que algo iba a pasar en ese momento. Hermano Walter, disculpe. Sí, Esa no está, yo creo que en las que dio el profesor. Chequese.
Ah, no, Porque ¿verdad? las que dio profesores de Jesús llama a 4 pescadores. Jesús sana a la suegra de Pedro. Muchos Correcto, sanados al poder del sol y Jesús recorre Galilea predicando. correcto, Perdón, sí. sí, ahorita sí. Sí, si usted no pudo entonces hacer de la de esas, porque hizo entonces otra, pues léala porque para seguir las Sí, entonces, instrucciones. sí, la de Marcos 1:29, perdón, sí, sí, sí. Gracias, Sí, hermana. es Marco del 16, Marco 1, 16 16 al 39. al 39, es correcto. ¿Sabe? Correcto. Esa es la clase. Sí, perdón, sí, sí. Tranquilo, que para eso estamos, para ayudarnos. Que No sí, se Amén, preocupe. así es. Jesús llama a 4 pescadores. Ah, ok, está bien, pues lea Correcto. ese. Está en, Ya lo puede leer de la Biblia si no lo prepara. sí, dice Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Únicamente. Correcto, muy bien. Sí, esas sí son algún comentario que quieran hacer mis hermanos con respecto a las historias. Pues buenas noches a todos que están aquí. Lo siento, los demás están en grupos pequeños. Entonces, pronto van a regresar a, a este grupo principal. Buenas noches, los demás están regresando de sus grupos pequeños. Se me acabó el tiempo, profe. Ok, porque estaba hablando, no sé si me estaban oyendo. Sí, hola, Bueno, Zoraida. hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No sé, Sí, estaba hablando sola o me estaban oyendo. Bueno, y pues
Jesucristo fue a la casa de Pedro, donde se consiguió con su suegra muy enferma y tenía mucha fiebre, y él agarró de la mano, la levantó y la sanó. Entonces, al día siguiente, al amanecer, la muchedumbre de personas que seguían a Jesucristo estaban ahí apostadas, muchas personas enfermas, endemoniadas, y bueno, y Jesucristo demostró su poder y gloria ahí, sanando a la gente, sacándole los demonios a las personas, y bueno, etcétera, etcétera. Y después se fue a la montaña a meditar, a orar, a estar un espacio tranquilo, solo. Los demás se dieron cuenta de eso y fueron allá a su lado a ver qué estaba haciendo. Y bueno, y él les dijo que fueran a predicar la palabra, a llevar la palabra a otras zonas de Galilea. Y bueno, su ministerio comenzó así como le estaba diciendo. Amén. Chao. Gracias, Zoraida. Sí, esto es un ejemplo de lo que ustedes están haciendo en sus grupos pequeños. Excelente, gracias, Zoraida. Ahora estamos en el grupo principal con todos, entonces gracias por regresar. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de contar, practicar en sus grupos pequeños. Ahora vamos a continuar con las preguntas de consolidar y vamos a pensar en todas las historias que tenemos en esta parte, esta sección, toda la sección de la Biblia. Entonces pueden compartir de cualquier historia o de todas las historias. Entonces hay muchos problemas o muchas personas principales, cosas así. Entonces, con 6 preguntas repasamos los hechos de la historia. Empezamos con quiénes son los personajes de esta historia. Aquí en Marcos 1, 16 a 39, ¿quiénes son los personajes? Andreina, adelante. Buenas noches, bendiciones a todos. Acá, bueno, yo anoté casi los de casi todas las historias. Tenemos principalmente a nuestro Mesías, Jesús, a Simón, a Andrés, que era el hermano de Simón, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, que era el hermano de Jacobo, a Zebedeo, que también estaba allí cuando Jacobo y Juan lo dejaron en la barca, al hombre con el espíritu inmundo. No sé si alguien más quiera continuar para dejarle chance a otro, profe. Gracias, Andreina. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algunas personajes más? Zoraida. Sí, como lo dijo la hermana, los personajes principales son Jesús, Pedro o Simón, como le quieran llamar, Andrés, Juan, Zebedeo, el personaje que tenía los demonios encima, las personas que estaban en la sinagoga, etcétera. Muy bien. Gracias, sí. La suegra de Pedro, Ajá, enfermos, endemoniados. Muy bien. sí. Estos son los personajes. Entonces, ¿cuáles son los objetos que tenemos en esta historia? Ah, Bueno, Juanita, adelante. Dios les bendiga. La red, las redes, las barcas, la barca, la sinagoga y la casa de Simón. Ok. Excelente, gracias. Entonces, estos son los objetos que tenemos en la historia. ¿Y dónde ocurrió la historia?
¿Dónde ocurrió esta historia? Gabino Sánchez, ¿le gustaría comentar? Ahí veo el micrófono abierto. En Galilea. Ok, sí, entonces estamos en Galilea, junto al lago de Galilea, para el llamamiento a los discípulos, a Capernaum, en la sinagoga ahí. Muy bien, entonces sí, estamos en Galilea, esta región, la región de Galilea. La próxima pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? Rocio, Sí, buenas noches. buenas noches. La historia ocurre cuando, iniciando Jesús su ministerio, cuando él se le activa su ministerio, al llamar a los primeros pescadores para enseñarlos a pescar hombres, se activa su ministerio. Entonces, desde ese momento empieza a ocurrir la historia, el llamamiento de los discípulos, y luego sana enfermos, liberta de endemoniados, y ahí en ese preciso momento se va dando todo lo que ocurre en la historia se da en ese momento. Él se activa su ministerio después de estar Juan Bautista encarcelado, cuando él empieza. Entonces ese es el tiempo en que ocurre todo esto. Gracias, Rocio. Muy bien, sí, estamos en este tiempo, en el inicio de su ministerio. Excelente. Entonces, veo algunas manos arriba. Vamos a continuar con la próxima pregunta y si ustedes quieren comentar sobre los problemas. ¿Cuál es el problema en la historia? Entonces hay varios. Adelante, Juanita. Si le gustaría. Eh, déjame ubicarme. Ok. Uno de los problemas es cuando Jesús comenzó a escoger, ¿verdad? A los discípulos, Simón, Andrés. Ellos eran pecadores. Ellos todavía no habían reconocido al Salvador. Y ellos se resolvió, ¿verdad?, el pecado de ellos, cuando entonces ellos reconocieron a Jesús como Salvador. Otro problema, la suegra de Pedro estaba enferma. Será otro problema, que estaba con fiebre. Entonces vemos cuando Jesús resuelve el problema, dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. También otro problema era que había muchos enfermos. Y eso era un problema, porque había muchas personas que necesitaban sanidad para su vida. Y dice que también se resolvió ese problema porque Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y había otro problema en el 35, y era que Pedro no encontraba a Jesús. Lo estaba buscando y no lo encontraba porque Jesús se había ido a un lugar desierto a orar. Y por esa razón él no lo encontraba. Pero se resolvió el problema porque Simón lo encontró. Y le dijo, vamos a los lugares vecinos
para que predique también allí, porque para esto he venido cuando él lo ha, cuando él lo ha hecho, cuando Simón lo ha hecho. Amén. Gracias, Juanita. Gracias. Entonces sí, hay varios problemas que tenemos en esta parte de Marcos. ¿Un comentario más, Walter? Que sí, habían problemas, digamos, enfermedad y demonios. Y ahí podemos ver donde empezó, que Jesús, empezando su ministerio, pudo solucionar el problema, ahí, sanando a la señora enferma y sacando los demonios de las personas que estaban poseídas únicamente. Ujú. Gracias, Walter. Muy bien. Y Nancy también. ¿Quiere comentar algo más? Buenas noches. Por ejemplo, como decían los hermanos y la hermana, que yo quiero responder a un problema y el solución. Por ejemplo, había muchos problemas, pero había muchos enfermos y enfermas, pero Jesús, Él les solucionaba el problema. ¿Cómo? Él les sanaba. Amén. Gracias, Nancy. Muy bien. Y Rocío. Sí, señor. Bueno, había un problema, muchos problemas de salud y de posesión demoníaca. Problema que Jesús llega y resuelve. Pero hoy en día ese problema se sigue dando. Y con tristeza, en muchas ocasiones los siervos, los seguidores, los discípulos de nuestro amado Jesucristo, no resolvemos. Muchas veces se llega a un lugar, hay un endemoniado, se manifiesta un demonio, y he escuchado decir, Pérez, tengo que orar, tengo que prepararme con ayuno y esto, porque no pueden resolver enseguida. Entonces, los invito, mis hermanos, a estar preparados siempre para no tener que prepararnos, a vivir una vida de santidad, de integridad y de comunión como el Señor Jesús lo muestra al final de la historia, que Él se apartaba de madrugada a orar al Padre, Él iba y se fortalecía, se llenaba de Él. Y cuando el demonio se le manifestaba donde Él llegaba, Él usaba la autoridad y el poder que le había sido dado. Él no entraba en diálogos ni en titubeos con el demonio. Él decía, cállate y sal de él. Usaba la autoridad y el diablo tenía que obedecer. ¿Por qué? Porque él estaba en integridad, él estaba en santidad, él vivía en comunión con Dios. Él vino a cumplir su misión. Y cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, tenemos que ser como Él, hacer las cosas que Él hizo, las obras que Él hizo. Cuando tomamos la decisión de seguirlo, no nos queda de otra que tener siempre en nuestra mente y enfocados en la misión y en la visión del Señor. En muchas partes, los demonios están poseyendo a los jóvenes y están haciendo que se suiciden. Y es una situación que se está viviendo muy difícil, por lo menos acá donde yo estoy viviendo, Barranquilla, es el día a día los problemas de la depresión, del deseo de suicidio, de la posesión demoníaca. Y no estamos conociendo la palabra de Dios como tal para usar el poder que tiene la palabra de Dios, para estar intimando con el Espíritu Santo, llenarnos de su poder, de su autoridad, para que en un momento de eso, cuando haya un problema, surja un problema de eso, como salía, de surgir al Señor Jesús, nosotros podamos resolver y sanando a las personas. Incluso, pues, entre los ministros hay muchos enfermos. Entonces, mis hermanos, esto empieza por mí, porque si yo estoy hablando, es la primera que debo hacerlo. Yo los invito, vamos a invitar, vamos a entregarnos, vamos a santificarlo, vamos a hacer todo, vamos a amar al Señor con nuestro corazón, con nuestra fuerza, nuestra mente, con toda nuestra vida, para tener esa autoridad y ese poder y resolver las situaciones donde que lleguemos, así como el Señor Jesús hacía. Eso es lo que... Gracias, Rocío. Muchas gracias.
Excelente. Vamos a continuar. Pues veo la mano también de Zoraida. Pues un momento con el audio. Sí, entonces vamos a continuar con las próximas preguntas de consolidar, pero sí, veo la mano de Zoraida, entonces Zoraida puede tener la oportunidad en la próxima pregunta para contestar y pues también tal vez Raúl veo un micrófono abierto y con Ebert también antes había un micrófono abierto. Entonces, con las siguientes preguntas. Entonces, pues, entonces, para continuar con las preguntas de consolidar, con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. La primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Y ahora continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Entonces, Zoraida, ¿le gustaría comentar sobre esta pregunta? Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué pecado veo? El desconocimiento total de la palabra de Dios, la falta de fe. Y bueno, por eso se producían todas las enfermedades, porque las enfermedades no son de Dios, ¿verdad? Las enfermedades son del enemigo. Entonces, imagínese usted, principalmente el pecado era ese, el desconocimiento de la palabra y no hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, de Jesucristo. Por eso Jesucristo fue este, el propósito de Dios al traer a Jesucristo a nuestra tierra era eso, llevar la palabra de salvación. Entonces veo que uno de los principales pecados era ese, el desconocimiento de la palabra y estar a espalda del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. El pecado en mi vida es un poco como un poquito de desconfianza. No, no soy de las personas oye, que todo lo creen así, que todo lo creen tan fácil. Soy un poco desconfiada en las cosas. A pesar de que me congrego, no cumplo exactamente con las directrices de la congregación. Y porque hay cosas que, en mi opinión, no me parecen, pues. Y ese es uno de los pecados, la desconfianza que tengo en las cosas y a veces que no estoy de acuerdo, pues, con algunas cosas. Amén. Gracias por compartir, Zoraida. Sí, Gracias a usted. esta es una situación difícil, sí. Gracias por compartir. Sí, entonces continuamos con Raúl. Raúl, ¿le gustaría comentar sobre esta pregunta? Sí, ahí parece. ¿Me escuchan? Sí. Y yo lo que más veo es la identificación con mi pecado. Cuando, como decía ahí una hermana, no tenemos en claro la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando le pasó a Pedro, yo me identifico con eso. ¿Vio? Cuando Pedro quiso evitar que Jesús siga la voluntad del Padre. Y bueno, eso es que creo que ahí el error mío, no sé si alguno me puede ayudar, es que cuando creemos hacer nosotros la palabra, pero no de acuerdo a la voluntad del Padre. No, por eso pongo el ejemplo para que me entiendan a mí como a Pedro. Pedro en un momento le dijo, no tienes que hacerlo. Y Jesús lo reprendió. Bueno, eso que a mí, creo que a mí me pasa. Hay veces cuando no tenemos bien claro por distintos motivos la palabra,
caemos en eso, ¿no? En querer hacerlo a nuestra manera, la voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Por ejemplo, una prédica, como decía la hermana, la congregación, o todas las herramientas que Dios nos da, ¿no? Todas las posibilidades que Dios nos da. Cuando tenemos que buscar eso, eso es lo que yo estoy buscando, que sea genuino, que sea verdadero, encontrar la verdad de cómo quiere el Señor que hagamos, que vivamos, cuando caminamos, cuando andamos en el Señor, en el Espíritu. Porque, bueno, me acuerdo de la palabra, de paso termino con esto, que dice que los que andamos en el Espíritu decidimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para esto tenemos que andar. Y esto es lo que yo estoy trabajando. Esto es lo que quería compartir. Gracias, Raúl. Muy bien. Excelente. Entonces, continuamos con Ebert. ¿Le gustaría comentar sobre esta pregunta? O tal vez la próxima. ¿Está bien también? Ebert. Sí, buenas noches mis hermanos, el Señor les bendiga. Sí, creo que la mayor parte de la historia el Señor está expulsando demonios y nosotros en nuestra vida tenemos dificultades que el Señor está atacando en cada uno de nosotros, quizás el orgullo, la altivez del espíritu. Estas son cosas que mayormente a nosotros como cristianos nos atañen. Y como dicen mis hermanos dentro de la congregación, a veces pensamos que sabemos más que otros o que el Señor trabaja en nosotros más que en otros, y entonces esa altivez de espíritu nos lleva a abrir puertas que el enemigo por allí se puede colar y que tenemos que estar muy al pendiente porque el Señor nos quiere a todos en santidad. Sería eso, pastor, lo que pudiera comunicar. Muchas gracias, Ebert. Excelente. Y últimamente, Nancy. Yo, profe, único quiero compartir un versículo que, por ejemplo, algunos hermanos o hermanas que estaban con dudas, que estabas en Hebreos 11, versículo 6, por ejemplo, que habla de la fe, y después versículo 6, 7, como Noé hacía la barca sin ver a Dios. Nada más eso, hermanos, yo quería compartir con ustedes eso, que también tenemos que tener fe siempre en Dios, que confiar que Él está en el cielo y en la tierra. Amén. Gracias, Nancy. Muy bien. Sí, gracias por este versículo, esta confianza que tenemos. Continuamos entonces con el amor. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Adelante, Juanita. Dice que el amor de Dios, según la escritura de lo que hemos estudiado, se deja ver y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejando hablar a los demonios porque lo conocían. Había mucha necesidad de sufrimiento, había mucha gente sufriendo, porque la enfermedad de por sí trae sufrimiento. Y Jesús en su grande amor para con ellos, Él los sanó. Y no solamente sanó a los enfermos, sino que también libertó a los que estaban endemoniados, mostrando así Jesús su poder, porque Jesús lo que hizo fue manifestar su poder, ¿verdad? En su ministerio terrenal. No puedo decir que
que ellos recibieron también a Jesús como Salvador, porque no registran las escrituras, que muchos de ellos, ¿verdad?, le sirvieron y le aceptaron como Salvador. Pero sí sé que Jesús demostró que él tenía poder para sanar, como también lo continúa demostrando en nosotros, en mí, que él tiene poder para sanar, para libertar, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo en que nos enfermamos, pero tenemos a un Dios que nos ha dado la fe para creer que Él es el que tiene poder y en su perfecta voluntad Él hará la sanidad. Es lo que yo creo. O sea, que ahí es donde yo veo el amor de Dios también para conmigo, en lo que Él decida conmigo. Si yo estoy enferma y la voluntad de Él, conforme a mi fe, es sanarme, pues Él lo ha de hacer. Amén. Gracias, Juanita. Sí, muchas gracias. Continuando entonces con Zoraida. Bueno, la manifestación del amor de Jesucristo, bueno, fue muy grande en la parte de Galilea, porque no solamente él predicó en Capernaum, sino en muchos sectores de Galilea, o se puede decir en casi todos los sectores de Galilea. Empezando por sanar a la suegra de Pedro. Esa es una manifestación de amor, ¿verdad? Hacia el ser humano. A pesar del endemoniado, estaba inmundo, como dicen, él sabía que él estaba poseído por el enemigo, ¿verdad? Por el diablo, que Dios reprenda. Pero él manifestó su amor sanando a esa persona también, liberándolo de ese demonio. Y así fue por tantas zonas de Galilea, sanando enfermos, a Lázaro lo sanó, y bueno, a cantidad de personas que estaban enfermas de diferentes patologías. Él sanaba, iba sanando a la gente. Cuando se agolparon en la puerta de la casa de Pedro, cuando amaneció, que él abrió la puerta y vio ese montón de gente ahí, apostados ahí, bueno, todos iban buscando ese milagro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ya se había corrido la fama del poder y la gloria de Jesucristo, sanando enfermedades, liberando a las personas endemoniadas de esos demonios, los liberaba. Y bueno, bastante se manifestó el amor de Jesucristo. Bueno, imagínese usted que el amor de Jesucristo se manifestó tanto que les dio a conocer la palabra de Dios, que es nuestra espada, ¿verdad? Que con lo único que nosotros debemos agarrarnos de ahí, de la palabra de Dios, y bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para el reino de Jesucristo. Amén. Gracias, Zoraida. Muy bien. Sí, excelente. Entonces, pues veo dos manos arriba. Vamos a continuar a la próxima pregunta porque no tenemos mucho tiempo más en esta lección, pero Luis y Ebert pueden compartir para la próxima pregunta. Entonces, una cosita más para compartir sobre esta pregunta. Pues tenemos, así como Jesús respondió a las súplicas de las personas, también Dios responde a mis oraciones en su tiempo y a su manera, pero sí responde a mis oraciones. Entonces esto también es su amor para nosotros. Entonces, la última pregunta de consolidar: ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Empezamos con Ebert, y si Luis le gustaría también compartir, está bien, pero empezamos con Ebert.
Sí, pastor, diría que lo que uno necesita es realmente tener la sanidad en uno, tanto física como espiritual, para ir y llevar el mensaje del Señor a otros y que puedan ver los milagros que el Señor ha hecho en nosotros. Y al ver esa sanidad en uno y viendo los grandes milagros que el Señor hacía en aquella época, viéndolo nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo que también lo vean en uno, sanidades que uno tenía o tiene algún hermano o alguna persona, sean sanados, eso contribuye a que otros comiencen a creer también en nuestro Mesías. Gracias, Ebert. Luis. Sí, profe, de acuerdo a la enseñanza que vemos acá en, en Marcos, cuando Jesús empieza a llamar a los discípulos y llama aquí a Simón, a Andrés, a Juan, a Jacobo, ese llamado que Dios nos hizo, que Dios me dé fortaleza siempre, le pediré a Dios que obre en mí para poder en práctica esa palabra de Dios, es que me dé la fortaleza porque ya fuimos, tenemos el llamado de llegar, eh, seguir con la semilla, llevando el mensaje de Dios, compartiendo la palabra de Dios y que siempre estar esforzado allí, como lo decía Dios a Josué allí, esfuérzate y sé valiente, tener esa disposición siempre para seguir allí. Y como lo compartía el hermano ahora, que me llamó mucho la atención, que él está allí para vivir en el Espíritu. Y fue algo para permanecer ahí siempre en el Espíritu, para poder hablar con toda la autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Luis. Y adelante, Nancy. Yo, profe, quería responder esa pregunta que decía, ¿qué pediréis que Dios obre en mi vida para poder en práctica esta palabra de Dios? Sería poner en práctica la palabra de Dios como aplicar en nuestra vida y seamos hacedores de palabra, Santiago 1, versículo 22, que no seamos oidores nada más. Eso yo quería responder, profe, y también, como decía el hermano, que compartir la palabra de Dios uno con otro, porque eso Dios quiere de nosotros, que no nos quedemos, que nosotros sabemos la palabra de Dios y que no compartimos con otros. Eso que hacía Jesús cuando caminaba en la tierra. Seamos imitadores de Jesucristo, 1 Corintios 11:1. Eso yo les pido a ustedes también, mis hermanos, que se animen, que no tenga dudas, teniendo a Dios en nuestros corazones y también que Él amó a todos y a todas y mandó a su único Hijo unigénito. Lo que Él no ama, nuestro pecado. Amén. Sí, tenemos las buenas nuevas de la salvación por Jesús y sí, es tan importante compartir estas buenas nuevas con otras personas. Gracias, Nancy. Vamos a terminar esta noche con dos cosas más. Vamos a hablar. Entonces, pues sí, tenemos más o menos 10 o 15 minutos más de esta lección. Entonces, es un poco más de 1 hora esta noche. Vamos a hablar del propósito de los milagros de Jesús y la necesidad de milagros hoy día. Y después del propósito de Academia Cristo y el proyecto final para este curso. Entonces, los milagros de Jesús. El propósito de los milagros de Jesús
Al igual que en el caso de sus otros milagros, la autoridad de Jesús sobre los demonios impresionaba a la gente. Las obras milagrosas demostraron que Él era en efecto el Salvador prometido, el mismo Hijo de Dios. Entonces, estos milagros de Jesús mostraron su poder, que sí es Dios, el mismo Hijo de Dios. Necesitamos hoy milagros. Solo Dios tiene el poder de hacer milagros. Dios ciertamente podría permitirle a su pueblo hacerlos con su poder si fuera su voluntad, pero no vamos a limitar a Dios. No hay nada imposible para Él. Pero Él nos advierte que no basemos la fe en milagros. Teniendo la Biblia, no tenemos necesidad de milagros para corroborar su mensaje. La Biblia también nos advierte que el malvado que vendrá por obra de Satanás usa toda clase de milagros para engañar a la gente. Pero sí, hablando de la Biblia, lo que tenemos hoy día, tenemos es el testimonio completo de la Biblia, que por su propia autoridad establece que es la palabra de Dios. Eso es lo que más necesitamos. Entonces, sí, el propósito en el tiempo de Jesús es para mostrar su autoridad, que Él es Dios, el Hijo de Dios. Hoy día tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Ya sabemos que tenemos el Salvador del mundo, tenemos Jesús. Jesús es Dios. Y sí, entonces esto es lo que tenemos hoy día. Obviamente podríamos tener milagros en nuestras vidas. Dios puede usar los milagros en nuestras vidas, pero ahora también tenemos algo, tan importante, la Biblia. Tenemos la Biblia para leer y entender más de nuestro Dios. Ok, veo algunos manos, entonces Nancy, Zoraida y Eber, y después voy a hablar del proyecto final. Nancy, ¿este mano es de antes o no recuerdo? Es de antes, profe, pero Ok. quería responder, habla del testimonio. Es tan importante delante de Dios nuestros testimonios, como dice Salmo 119, versículo 24, dice, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Y eso es tan importante que también meditamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son inspiradas por Dios. Amén, hermano. Gracias, Nancy. Zoraida. Bueno, es importante el conocimiento de la palabra de Dios porque es nuestra espada, es nuestra protección. Con la palabra de Dios nosotros conocemos en profundidad la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si leemos el Antiguo Testamento, bueno, imagínese usted, es sumamente importante para que nuestra fe se fortalezca, para que hagamos las cosas de la mejor manera y haciendo la voluntad de Dios. No es fácil, pero no es fácil porque vivimos muchos procesos cuando estamos en el camino de Jesucristo, inclusive cuando tenemos familiares bajo el mismo techo que no están en el camino de Jesucristo. Siempre hay esas diferencias y es importante que toda la familia, por eso es que yo estoy en el camino de Cristo, para que mis dos hijos
y su familia y mi esposo lleguen al camino de Cristo, que ellos sí creen y oyen la palabra y todo lo demás, pero no están sumergidos de lleno en la palabra de Dios y en el camino de Cristo. Yo me estoy preparando porque quiero enseñarle mucho. Yo tengo una célula aquí en mi casa y bueno, me gustaría que esa célula creciera, pero estoy comenzando con mi familia, mis hijos, mi esposo y la familia de mis hijos, que son sus esposas y sus hijos. Yo considero que primero hay que sanar, ¿verdad? La familia y después comenzar con el resto. Yo siempre trato en lo posible de llevar la palabra a todo al que puedo llevarle la palabra. Tengo una celda en otras casas también. Y bueno, me gustaría que el Espíritu Santo de Dios me diera sabiduría, me diera esa unción, esas palabras adecuadas para llevar la palabra de Dios y, bueno, llegarle al corazón de las personas, que se conviertan a Cristo de manera sincera, que de verdad perdure en el camino de Cristo y que no sea simplemente oír la palabra por oírla, sino que sean firmes en la fe. Amén. Gracias, Zoraida. Sí, tenemos la Biblia y es tan importante compartir la Biblia con nuestros familiares y todo. Muchas gracias. Eber, ¿le gustaría comentar también o no? Parece que no está. Ok, entonces continuamos con la última parte de esta lección, de la última lección que tenemos. El proyecto final. El proyecto final otra vez es una preparación de una historia bíblica para compartir esta historia. Entonces, el proyecto es la preparación. Y estos son los pasos entonces. Primero, van a elegir una historia tomada del curso para este estudio, para esta preparación. Después de elegir una historia, van a pensar en su público. Define su público. ¿A quiénes va a enseñar esta lección? Entonces van a escribir a quiénes, a estas personas aquí en este espacio. Después van a definir las consideraciones especiales, si son niños o de alguna edad o algo así, pueden pensar en esto, cómo cambiar el estudio para ellos. Entonces, estos son los primeros pasos. Pues después de esto, tenemos las preguntas de considerar. Van a contestar estas preguntas. Ustedes tienen mucha práctica en contestar estas preguntas. También las preguntas de consolidar. Van a contestar estas preguntas con la historia de su elección. Y después de esto, entonces, ustedes ya han elegido una historia, entienden su público, entienden las respuestas a todas las preguntas, tienen las respuestas y después pueden pensar en cómo captar la atención. Tal vez es una pregunta, algo así, algo para, sí, tener una conexión entre, con el tema de la historia. Entonces pueden pensar en una pregunta para iniciar la historia, para la introducción a la historia, algo así, una conexión con el tema de la historia. Y después van a pensar en cómo contar la historia. Si va a usar sus propias palabras o va a usar sus palabras también con fotos, algo así. Puede explicar todo aquí
para esta pregunta. No tiene que escribir toda la historia, no es necesario aquí. Simplemente tiene que escribir algo, una descripción en cómo va a compartir la historia. Voy a usar mis propias palabras. Sí, voy a leer directamente de la Biblia. Voy a usar esta imagen que que tengo en la casa. Algo así. Ebert, una pregunta o comentario. No, sí, quería comentar acerca de esa autoridad del Señor que estábamos hablando con respecto a las sanidades, los milagros y echar fuera demonios. También podemos ver esa autoridad del Señor cuando manda a calmar la tempestad y hace que la higuera se seque. Podemos ver ese poder del Señor allí también, esa autoridad pues del Señor. Y me disculpo, pues fue que se me cayó el internet. Gracias por regresar. Sí, Ebert. Y gracias por este comentario también. Sí, pastor, que quería que por lo menos, como se me fue sobre la tarea o el trabajo final, no sé, qué hay que hacer, y veo la imagen acá de comentar, y estaba hablando de añadir una foto o algo así. Sí, entonces voy a compartir este proyecto en el grupo de WhatsApp y ustedes van a tener más tiempo también para preguntarme. También todo está aquí en esta grabación. Voy a compartir la grabación y puede ver la grabación también, Ebert. Básicamente es un proyecto escrito de su preparación para compartir una historia bíblica, un estudio bíblico. Ok. Sí, sí. Gracias. Sí. Luis. Sí, profe, sabía que la próxima lección es el 29, ¿cierto? No, No, entonces, Usted nos pues está sí, avisando. sí, entonces la fecha límite para entregar este proyecto es el 29. Ah, profe, Entonces, una preguntita, ¿aquí hay certificado o hasta que terminemos todas las lecciones? sí, tenemos un certificado después del curso, o De pues este. después de todos los cursos, lo siento, de Discipulado 1. Ah, Pero también cada estudiante tiene su expediente. Entonces, en su expediente tiene la calificación de cada curso que ha aprobado. gracias. Sí, entonces para este proyecto, ustedes van a tener 2 semanas para completar el proyecto. Muchos de ustedes van a empezar ahora y terminar dentro de una semana, y esto sería aún mejor de esta manera, pero tienen 2 semanas si necesitan 2 semanas. Entonces, esta es la fecha límite, el 29 de enero. Pueden entregar sus proyectos a mi WhatsApp por interno, a mi WhatsApp personal. Y si hay preguntas, pues pueden enviar las preguntas a mi WhatsApp. También el miércoles vamos a tener una sesión especial. Si esto es su primer curso de Academia Cristo, el miércoles voy a compartir, pues vamos a hablar el miércoles sobre cómo inscribirse en otro curso. Entonces, esto es para los nuevos. Si esto es su curso primero de Academia Cristo, sería bueno en entrar esta sesión especial. Voy a compartir esto con ustedes el miércoles. Es una presentación pequeña en cómo inscribirse en otro curso, porque después de este curso ustedes van a tener más opciones en elegir otros cursos. Vamos a tener un turno de la mañana y un turno de la noche, y es el mismo horario que tenemos en este curso.
Entonces pueden entrar en la misma hora. Y después de esta presentación también vamos a tener más tiempo para preguntas sobre el proyecto final. Entonces, todos pueden entrar, pero es más para los nuevos a Academia Cristo, si es su primer curso con Academia Cristo. Entonces, esto es sobre la sesión especial el miércoles. Ustedes pueden entrar. Voy a compartir todo esto también en el grupo de WhatsApp. Y pues para terminar, voy a recordarles del propósito de Academia Cristo. Entonces, obviamente tenemos estos cursos para enseñar la palabra de Dios. Y sí, esto es nuestro propósito, compartir la palabra con otros, pero también luego ese conocimiento del amor de Cristo no se puede quedar con nosotros. Y Jesucristo nos llama a llevar la palabra a otros. Entonces, esto es nuestro deseo. Tenemos grupos en todas partes de América Latina. Hay personas que están compartiendo la palabra de Dios a otros. Pueden ver algunos aquí en la pantalla, en todas partes, compartiendo la palabra. Y si ustedes quieren hacer lo mismo, quieren empezar un grupo sembrador, que básicamente es un grupo para compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo en su comunidad, pueden hablar conmigo, pueden hablar con otro profesor. Estamos aquí para ayudarles en compartir la palabra de Dios. Y esto es nuestro deseo. Entonces, esto es todo para esta noche. Esto es todo para el curso. Ahora vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos por su participación en este curso, por su participación esta noche también. Dios les Amén. bendiga. Bendiciones. Amén, amén. Bueno, Buenas noches. Saludos. Bendiciones. Dios le bendiga. Nos volveremos a ver el miércoles. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Es el miércoles Dios de la le próxima semana. bendiga, profesor Luque. Bendiciones Bueno, para feliz todos. noche. Dios les bendiga a todos. Profesor, es el miércoles de la próxima semana. No, es este miércoles de esta semana. Ah, ok, está bien, gracias. Sí, porque yo es lunes. Sí. Gracias. Hola, profesor Luque. Lo que hicimos en el primer curso ya no nos corresponde ver la orientación de usted el miércoles. ¿Aló? Sí, Zoraida. Ajá. Sí, entonces el miércoles vamos a hablar de cómo inscribirse en otro curso. Ah, perfecto. Ese lo puedo, me puedo conectar con ustedes el miércoles entonces, porque ya yo Sí. hice uno. Y este es el Sí. segundo. Sí, Ah, bueno. exactamente, sí. Otra pregunta que yo le tenía a profesor es que el proyecto lo vamos a hacer en el formato que nos mandó por WhatsApp. Sí, sí, Ah, sí, entonces perfecto, voy a perfecto. compartir una versión PDF y también una versión de Word. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Zoraida. Y gracias por todos los conocimientos impartidos a nosotros. Muchas bendiciones a usted y a su familia. Gracias, muy amable. Gracias, Zoraida. Pastor, muchas gracias por sus conocimientos. Gracias, Una pregunta, Vladimir. ¿hay otro curso ahorita iniciando? Sí, hoy empezó Ley y Evangelio.
Sí, pero fíjese que en el grupo oficial de Academia de Cristo a mí no me apareció la invitación. De los demás cursos sí, pero ese no. Ok. ¿Podría enviarme un mensaje y podemos hablar por WhatsApp y Ah, ok. de este curso? Sí. Ok, gracias, profesor. Dios la bendiga. Igualmente.